5, x menos 1. El primer factor es aquí x igual a 5 y x igual a 1 son los que se hacen 0. 1, 5, más infinito. Y esto al final. Entonces, nosotros sabemos que el x menos 1 se hace 0 ahí y el x menos 1 se hace 0 ahí. Por lo tanto, este va a ser, si yo evalúo cualquier número entre menos infinito y el 1, eso es negativo. Entre el 1 y el 5, eso es negativo. Ahí recién se hace 0 y luego viene positivo. Acá negativo, positivo, positivo. Y el resultado, menos por menos, más. Menos por más, menos. Más por más, más. Y aquí ando buscando soluciones menor a 0, por lo tanto queda S. Donde vive el X perteneciente al intervalo 1 a 5. Ahí vive el X, entre 1 y 5. Es decir, esto es igual a la probabilidad de que el X sea mayor que 1 y menor a 5. Como el recorrido parte en 1, en realidad está lo mismo si es mayor a 1 o mayor a 0 o mayor a nada. Así que esto es igual a la probabilidad de que el X sea menor a 5, y esto es igual a la función de distribución evaluada en 5. Evaluamos la función de distribución en 5. Acá tenemos 5 menos 1 dividido en 6. 5 menos 1 dividido en 6, y eso es 4 o 2 tercios. 4 sextos, 2 tercios. 0,6667. Esa es la probabilidad. Este tenía un poquito más de trabajo. Al final, las probabilidades en X, todas se calculan a partir de la distribución. El tema que esto que está acá es más feo de ver. ¿Cuáles son los X que satisfacen eso? Bueno, tenemos que desarrollar la inecuación y ver que el X está en el intervalo 1 a 5. Como parte del 1 acá, calculamos el punto hasta 5 solamente. Y ahí calculamos el área hasta 5. Muchas gracias. Ahí me llegó otra lista de grupos. Entonces, el área, necesitamos, ¿cuál es el área acumulada entre 1 y 5? Bueno, entre 1 y 5 hay 4 unidades, y con la altura de un sexto es 4 sextos, lo mismo que 2 tercios. Y con eso terminamos el ejercicio. El ejercicio prácticamente todo era directo de aplicar, salvo el último. Esta era la pregunta más compleja, que había que resolver un poquito más de matemáticas. Esta pregunta era de un certamen antiguo, ¿ya? Certamen para más o menos que vean el nivel de las preguntas. Algo así más o menos puede estar en el control, porque confirmamos que esta materia la vamos a evaluar en el control. ¿Sí? Ahora, ¿qué hora es? No creo que está bien. Profe, ¿puede bajar un poquito? Sí, acá, ¿cierto? Ahí. ¿Usted me avisa? Ya, profe, gracias. Entonces, por ejemplo, acá si no hubiesen sabido separar esta propiedad, no importa, ustedes utilizan esta función que está acá, la densidad, y la pueden integrar directamente en el programa que integra, que es el controlar. Pero es mejor usar las propiedades, creo yo. Bien, ahora vamos a retomar acá nuestra clase de variable aleatoria, y nosotros dijimos que había dos tipos de variable aleatoria. Están las variables aleatorias continuas,
donde se utiliza la integral como herramienta ya para calcular el área, y están las variables aleatorias discretas, donde se utiliza la medida de conteo, la misma que utilizamos de técnica de conteo, para poder calcular las probabilidades. ¿Ya? Las variables aleatorias discretas son aquellas donde su recorrido no es continuo, su recorrido es numerable, por lo tanto no puedo calcular el área bajo la curva porque el área bajo un punto no existe. Aquí lo único que, o sea, no existe, va a decir, si yo tengo una curva que hace esto y yo tengo un punto aquí, el 1, ¿cuál es el área bajo el 1? ¿Cuánto vendría siendo la probabilidad de que x sea igual a 1 cuando x tiene una densidad cualquiera? Esto es 0 cuando esta es continua. ¿Por qué? Porque el área bajo un punto es 0. ¿Ya? Pero en las discretas no se ve así. En las discretas se ve que el recorrido es discreto, así que por lo tanto no puede usar la integral como herramienta, y en ese caso usamos la sumatoria. ¿Ya? Entonces, en la variable discreta lo que hay que definir es una función de cuantía que describe las probabilidades y una función que va de los reales, ¿ya? Que satisface estas dos condiciones, que es positiva y que suma 1. ¿Ya? Esto, el que es positiva se mantiene de la densidad, y esto es lo que se reemplaza porque en la continua la integral debe ser 1. Aquí la sumatoria debe ser igual a 1. Así que en este paso particular, la cuantía representa la probabilidad puntual, ¿sí? Que es donde más se diferencia con la variable aleatoria continua, porque en la variable aleatoria continua la probabilidad de un punto siempre es cero, independiente de cuál sea el punto, porque el área de un punto es cero. Así que esa es la gran diferencia entre una y otra. Y la notación que vamos a seguir usando es x distribuye f igual que antes. ¿Ya? En el caso de la distribución acumulada, que va a seguir siendo la probabilidad acumulada, ¿ya? De que el x sea menor o igual a un punto x, entonces esto va a quedar la sumatoria y vamos a evaluar en todos los t que sean menor o igual a x. Y ahí nosotros vamos a obtener la función de distribución. En el caso continuo nosotros integramos, ahora tenemos que sumar. Los momentos también se pueden calcular acá. ¿Y de qué forma? Como una x a la r por la función de cuantía, y el r en los naturales. Nosotros vamos a usar el R1, el R2, que los más usados. También a veces si queremos ver simetría o kurtosis, R3, R4, donde sumando en los x. Entonces, la varianza sigue manteniendo la misma expresión que antes, la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, por lo tanto, solamente hay que saber calcular la esperanza del x. ¿Sí? Y la esperanza del x se va a calcular con una suma en vez de una integral. El caso general se sigue manteniendo, solo que reemplazamos acá la integral por una suma y el resto sigue igual. Así que, en consecuencia, la variable aleatoria discreta cumple exactamente las mismas propiedades que la variable aleatoria continua, ya tiene que ser positiva, pero en vez de las probabilidades se calculan sumando en vez de integrando. Entonces, cuando uno tiene una transformación de acá, del estilo, por ejemplo, aplicando esto a una transformación A más XB, uno puede probar que la esperanza de Y es A veces la esperanza de X más B, y la varianza de Y es A cuadrado la varianza de X. ¿Ya? Entonces, esta propiedad es lo que usamos acá, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que calcular la esperanza de esto. Entonces, miren, este lo dejamos solo, este calculamos la esperanza de ese menos la esperanza de este, que es lo que está aquí. Entonces, ahí, esto se puede aplicar también en variables aleatorias discretas, ¿ya? La única diferencia gráfica acá, que entre las continuas y las discretas, que acá la gráfica se hace, vamos a hacerla, no ahí, aquí vamos a hacer una gráfica. Nosotros tenemos acá nuestra variable, y aquí está el x1, el x2, que son los puntos que podemos tomar de la variable. x4, supongamos que el recorrido de x es x1, x2, x3, x4. Entonces aquí nosotros vamos a hacer barras o líneas
y la suma, la línea siempre tiene que estar hacia la parte positiva, no puede haber una hacia la parte negativa porque la condición 1 es que esto sea siempre positivo. ¿Ya? Por lo tanto, las líneas van a estar siempre hacia arriba. La opción, la propiedad 2 me dice que la sumatoria sobre el recorrido de X, eso es 1. Así que supongamos que este es 0,3, supongamos que este es 0,5, 0,4, y este me estaría quedando 0,9, no me pasa, no me sirve eso. Voy a poner aquí 0,2, 0,3, 0,26, 0,3, 0,4 y 0,1. Ahí sí. 0,2 más 0,4, eso me da 0,6, más 0,3, eso me da 0,9, más 0,1 me da 1. Ahí sí. Entonces, la altura, la probabilidad, la altura de la barra vendría siendo la probabilidad. Esa es la forma geométrica. Entonces acá, nosotros también podemos calcular el valor esperado. Entonces, como esas son como barras, como un peso, el valor esperado es el punto que me encuentra el equilibrio, que podría ser acá, perfectamente. Ahí. Es como que una barra con los pesos y ese es el valor esperado del punto de equilibrio. ¿Sí? La dispersión, la varianza y la depresión externa tienen que ver en qué tanto se aleja de este punto, esto que está aquí. Entonces ahí tenemos nuestro sistema que en vez de ser una línea continua como el caso anterior, sino que son barras de este estilo. ¿Ya? Y podemos calcular el valor esperado, dispersión, depresión estándar a partir de la varianza, ¿ya? Y lo principal es que tiene que sumar 1. Esto ya lo vimos, me devolví para hacer la gráfica que queda ahí entre medio. Entonces, una de las propiedades fundamentales acá de la sumatoria, sabemos que el orden en el cual sumamos no importa, por lo tanto yo puedo sumar por separado, ¿ya? Este término de acá, este término de acá y este de acá por separado, y al final voy a llegar a esa expresión de aquí. ¿Cómo uno lo prueba? Esta parte, así a grosso modo, la esperanza de I, que es la esperanza de AX más B, esto es la sumatoria de AX más B por la función de cuantía. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a quedar A veces la sumatoria de X por la función de cuantía más B veces por la sumatoria de la función de cuantía. Y esto va a ser A por la esperanza de X, este término, más B. ¿Por qué? Porque esto siempre vale 1. O B por 1, si quiere decir. Entonces ahí tenemos esta expresión. Obviamente que para la varianza lo único que hay que hacer es reemplazar todos los términos como corresponde, sacar la esperanza de x cuadrado y restar la esperanza de x al cuadrado y uno llega a esta expresión. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? El ejemplo es el siguiente. Este ejemplo está resuelto, luego vamos a hacer un ejemplo de la guía que no está resuelto, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Y con eso... ¿Puedo volver un poquito? Sí, ahí. ¿Listo? Entonces vamos a ver este ejemplo y con este ejemplo estaríamos
Sí, no sé si ver otro ejemplo de variable aleatoria, dado que dijimos que me íbamos a preguntar después del certamen. Vamos a ver este ejemplo y después vamos a dejar esto ya materia vista de variable aleatoria y vamos a ver dudas y ejemplos para el certamen del próximo lunes. Después después del certamen vamos a retomar con otro ejemplo de variable aleatoria discreta y ahí después vamos a continuar con los modelos, que es la parte más interesante de variable aleatoria, ¿ya? Que es con los conceptos detrás que hay detrás de los modelos de probabilidad. ¿Ya? Entonces dice, se lanza una moneda cada 3 veces, sea X la variable aleatoria que representa el número de caras, ¿ya? Menos el número de sellos como resultado de los 3 lanzamientos. Entonces, la variable aleatoria es lo que yo quiero medir. ¿Ya? Describe el espacio muestral asociado a este experimento. ¿Ya? Encuentre la función de densidad de la variable X, calcule la esperanza, la varianza y la probabilidad de que el X esté entre -1 y 3. Entonces, yo tengo la respuesta acá, pero vamos a hacer un pequeño bosquejo para entender un poquito la idea. Omega, que el espacio muestral, son los resultados posibles. Lanzamos 3 monedas, así que uno de los resultados es cara, cara, ¿cierto? Otro resultado posible puede ser cara, sello, cara, y otro resultado posible podría ser sello, 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 y así sucesivamente. Con una técnica de conteo apropiada podemos determinar que omega, la cantidad de omega es 2 a la 3. ¿Por qué? Porque cada moneda tiene 2 opciones, son 3, 2 a la 8. Ahí estábamos usando el principio multiplicativo. X es la variable aleatoria que cuenta el número de caras menos el número de sellos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué valor tendría para la X? Este de aquí. X igual a cuánto sería esto, si el número de caras menos el número de sellos. ¿Cuántas caras tengo aquí? Ahí hay 3. 3. ¿Cuántos sellos? Ahí no hay ni uno. No hay ninguno. Por lo tanto, el resultado sería 3 menos 0. 3. Este de acá, ¿cuánto sería el resultado en X? Dice, la variable aleatoria me la da hasta definida, no hay para qué definirla. Dice, número de caras menos número de sellos. ¿Cuántas caras tenemos acá? Ahí sería el X vale 2. X, no, aquí no vale 2. Tengo 2 caras menos no, un sello. 1, sería 1, X vale 1. Ahí sí. Y acá tenemos X igual a Menos 3. menos 3. Y así, como tengo 8 No sé. resultados, podría escribirlos todos. ¿Sí? Ah, claro, porque ¿qué pasa si uno elige otras opciones al lanzar la moneda? ¿De qué depende ahí lo que uno elija? La variable aleatoria es lo que uno quiere medir del experimento. Por eso está así. En este caso, en este experimento se quiere medir eso. Si en otro experimento quiere medir el número de caras, esa sería su variable aleatoria. Uno en un mismo experimento puede definir varias variables aleatorias. ¿Se entiende? Ahora, ¿Qué pasa si hubiera elegido sello, sello, cara? sello, sello, cara, ahí tiene como resultado -1. Por eso, y ahí es otro valor de X. Entonces Otro eso. valor de X. Por eso. Que aquí esto yo le hice como un bosquejo. Ahora le iba a escribir la respuesta completa, que la tenía aquí mismo. Entonces, Ah, ya entiendo. escriba el espacio muestrado sobre el experimento y después encuentre la función de densidad. Entonces, vamos para acá. Solución. El espacio muestral vendría siendo este que está aquí. Ahí están los 8 términos. Cara, 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 sello, sello, cara, sello, cara, sello, 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 cara, cara, sello, sello, sello. Entonces aquí están todos los casos. En este caso el X toma el valor 3, aquí toma el X valor 1, acá toma el X valor 1, aquí toma -1, -1, -1, 1, -3. Porque el número de cara menos el número de sello. Y ahí está. X es la aleatoria discreta que tiene recorrido -3, -1, 1, 3. ¿Qué es la función de cuantía? La función de cuantía, por acá lo escribimos,
la función de cuantía es la probabilidad de que el X tome cierto número. En este caso tenemos 4 números distintos, así que tenemos que evaluarlo en esos 4. Así que acá tenemos, bueno, aquí, ya dije, la función de cuantía es esta. X toma el valor menos 3, menos 1, 1, 3. ¿Cuál es la probabilidad que sea menos 3? Y nosotros podríamos ver acá que para que sea menos 3 tienen que salir 3 sellos. Y tengo solamente una opción que sacan 3 sellos de 8. ¿Bien? Para que sea menos 1 tienen que salir 2 sellos y una cara. Ahí tenemos S, S y S. Ahí tenemos las opciones donde aparecen 2 sellos y una cara, que son 3. Para que dé el resultado 1 tienen que salir 2 caras y un sello. Tenemos esos 2 y tenemos este también. Ahí tenemos esos 3. Y para que dé el resultado 3, tienen que salirnos 3 caras. Por lo tanto, ahí tenemos este de acá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que sea menos 3? 1 de 8. ¿Cuál es la probabilidad que sea menos 1? 3 de 8. ¿Cuál es la probabilidad que sea 1? 3 de 8. ¿Cuál es la probabilidad que sea 3? 1 de 8. Y aquí tenemos la función de cuantía, que en este caso no la expresamos como una función f de x igual a tanto. Estamos dándole el valor específico en cada uno de los x. Y ahora viene el valor esperado. ¿Cómo se saca el valor esperado? Aquí fíjese que la función de cuantía, a diferencia de las funciones de densidad, la función de cuantía se obtiene a través de una técnica de conteo apropiada. Por lo tanto, las variables aleatorias vienen siendo como una forma organizada de usar las técnicas de conteo, sobre todo los modelos de probabilidad discretos. ¿Ya? Son una forma organizada de utilizar las técnicas de conteo. ¿Ya? Y la definición de esperanza, la vamos a escribir aquí. La definición de esperanza es la sumatoria de los x en el recorrido de x por la función de cuantía. Entonces acá sería, el recorrido de x son esos 3 números, así que sería menos 3 por f de menos 3, más menos 1 por f de menos 1, más 1 por f de 1, más 3 por f de 3. Entonces, x en el recorrido, ¿cuáles son los recorridos? Menos 3, menos 1, 1, 3. Por lo tanto, el x va a tomar el valor menos 3, menos 1, 1 y 3, y se va a multiplicar por f de menos 3, f de menos 1, f de 1 y f de 3. Esa es la forma de sacar la esperanza acá. Como es una suma, es más fácil que en el caso continuo que había que sacar la integral. Tenemos que sumar esos 4 términos. Y ahí está. Menos 3 por 1 octavo. ¿Por qué? Porque f de menos 3 vale 1 octavo. Menos 1 por 3 octavos, porque f de menos 1 vale 3 octavos. 1 por 3 octavos, porque f de 1 vale 3 octavos. Y f de 3 vale 1 octavo, así que más 3 por 1 octavo. Y nos quedaría esto igual a 0. ¿Es sorprendente este resultado? Realmente no es tan sorprendente. Nosotros si hubiésemos visto la interpretación geométrica del valor esperado, aquí, ahí, nosotros tenemos una función de densidad que toma el valor menos 1, 1, ahí está 0, 3, menos 3. La barra acá es de esta altura, que es 3 octavos. Y esta barra es de 1/3 de esa altura, que es 1 octavo. Entonces aquí tenemos 3 octavos, 3 octavos, 1 octavo y 1 octavo. Entonces, si nosotros lo vemos así de este punto de vista, ¿dónde tiene que estar la barra para que esto quede completamente en equilibrio, para que esa se compense con esa y esa se compense con esa? Si el valor esperado estuviera por acá, esto claramente se vuelca hacia acá, ¿cierto? Si el valor esperado estuviera por acá, ese contrapeso con todo esto claramente se vuelca hacia acá.
Si esto era dentro de este rango, si estamos por aquí, igual se va a volcar hacia ese lado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tiene que estar ahí? En su centro. ¿Dónde va a estar en el centro aquí? En 0. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestro valor esperado, que es el que calculamos analíticamente, pero si nosotros lo hubiésemos interpretado geométricamente, hubiésemos llegado directo a que este tenía que ser el 0. La varianza, que era lo otro que se pedía en este ejercicio, sí, ahí está. Esperanza, varianza y una probabilidad. La varianza se calcula, al igual que en el caso continuo, hay que calcular primero el x cuadrado. ¿Ya? Recordemos que la varianza en cualquier tipo de variable, ya sea continua o discreta, es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces calculamos este término, que se calcula de una forma similar al de arriba, en el sentido de que es la sumatoria de los x en el recorrido de x cuadrado por la función de cuantía. Por lo tanto, esto va a ser, el primer valor del x es menos 3, menos 1, después sigue 1, después 3. Así que sería menos 3 al cuadrado, porque aquí dice que lo x vale al cuadrado, por f de menos 3, más menos 1 al cuadrado por f de menos 1, más 1 al cuadrado por f de 1, más 3 al cuadrado por f de 3. Esa es la forma de calcular el valor esperado. La esperanza de x cuadrado. Como la esperanza x cuadrado, aquí todas las x quedan al cuadrado. Y se hace la suma respectiva. Es decir, menos 3 al cuadrado por 1 octavo, que es el f de menos 3, menos 1 al cuadrado por 3 octavos, que es el f de menos 1, 1 al cuadrado por 3 octavos, ¿ya? Y 3 al cuadrado por 1 octavo. Y eso da como valor 3. Toda esa suma da como valor 3. Por lo tanto, en este caso la varianza va a coincidir con este, porque este vale 0. 3 menos 0 al cuadrado, 3. De acá podemos sacar la desviación estándar, algo que no estaba en el ejercicio, pero podemos incluir como raíz de 3, de nuevo, igual que el número anterior, y eso es 1,73. 2. Entonces, la desviación estándar 1,732, y nosotros nos devolvemos un poquito, vemos la gráfica. De aquí podemos ver que este número 1,732 está por aquí. Y menos 1,73. Entonces, ese es nuestro rango de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque aquí justo la medida es 0. Así que coinciden perfectamente bien. Ahí. Menos desviación estándar, más desviación estándar. Ahí está concentrada nuestra variable. Y finalmente en este ejercicio se pide calcular la probabilidad de que el x esté entre menos 1 y 3. ¿Ya? Y en este caso, entre menos 1 y 3, nosotros vamos acá en el recorrido y nosotros decimos menos 1 sin considerar y el 3 considerándolo. ¿Ya? Esos son los puntos. Entonces, ¿qué valores tienen que estar acá adentro? El 1 y el 3. ¿Ya? Voy a volver a hacer aquí. Entonces, entre menos 1, después viene el 1 y el 3. Este se considera, este no, porque eso es intervalo abierto ahí y cerrado acá.
Y nos queda ese rango. Entonces, dentro de ese rango, si esto fuera continuo, sería todo ese intervalo. Pero como es discreto, solamente los puntos que son de interés vendrían siendo S y S. Así que esto de acá es igual a la probabilidad de que el X sea igual a 1 más la probabilidad de que el X sea igual a 3. O dicho de otra forma, la función de densidad de cuantía evaluada en 1 por la función de cuantía evaluada en 3. Y ahí tenemos, ¿cómo se llama? Que nuestra probabilidad entre menos 1 y 3 se calcula distinto al caso continuo, que en el caso continuo había que sacar la integral y ver toda el área que uno cubre. Entonces aquí lo que uno ve, ¿ya? De hecho, con esta gráfica que tenemos acá es bien útil también. Entre 1 y 3, entre menos 1 y 3, los únicos puntos que tienen probabilidad son esos dos. Entonces aquí tenemos 3 octavos y 1 octavo, y esto nos da 4 octavos, esa parte. Ahí tenemos la respuesta. X igual a 1, X igual a 3, un medio. Un medio, ¿de dónde viene un medio? De 3 octavos más 1 octavo, esos 4 octavos, un medio. Y con eso terminamos nuestro primer ejemplo de variables discretas. Como podrán ver, es notacionalmente igual a las continuas, pero la diferencia es que aquí nosotros todos los cálculos van a ser sumando y las continuas todos van a ser integrando. Esa es la gran diferencia entre una y otra. ¿Bien? Las otras dos diferencias importantes son que la probabilidad puntual acá, X igual a un número, eso es la función de densidad. ¿Ya? Esto de aquí es lo mismo que f de X evaluado en 1. Y esto es lo mismo que f de X evaluado en 3. Eso en las continuas no sucede, porque en las continuas la probabilidad puntual siempre es 0. Y esa es básicamente la gran diferencia. Creo que le dije dos, pero se me olvidó la otra. Se me olvidó lo otro que quería decir. Entonces, en las continuas nosotros tenemos que integrar, en las discretas tenemos que sumar, y las probabilidades puntuales, en este caso, corresponde a la función de cuantía evaluada en un punto, pero en las continuas las probabilidades puntuales siempre valen 0. El resto, todos los conceptos mantienen básicamente la misma forma, solo que la forma de cálculo es distinta, pero el valor esperado tiene la misma interpretación, ¿ya? La varianza se calcula de la misma forma, ¿ya? Simbólicamente, solo que ya cuando uno entra a calcular la esperanza de x cuadrado, en uno sumamos y en el otro integramos. Consulta final y apuesto porque con esto finalizamos esta parte, no es que finalizamos la clase. ¿Dudas, consultas con respecto a esta parte? ¿No hay dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Nada? No, profe. Perfecto. Entonces, ahora ya, esto de variable aleatoria lo vamos a dejar por el momento, y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con la guía de probabilidades, que me parece que no hemos resuelto ni un ejercicio de la guía de probabilidades. Esta guía está en el aula, está en el ¿cómo se llama? En el Drive, y lo que vamos a hacer ahora en el resto de la clase, pensando ya en la prueba, vamos a resolver esta guía. ¿Ya? Tenemos el ejercicio 1, 2, 3, ¿ya? 4, el 5, no, porque el 5 es el mismo que está en la presentación. ¿Ya? Entonces ese ya lo hicimos, de hecho. ¿Ya? Y entonces vamos a hacer los otros ejercicios.
El 1 es de técnicas de conteo, el 2, el 3 y el 4 son ejercicios donde, perdón, el 1 y el 2 son de técnicas de conteo, el 3 y el 4 son donde hay que calcular probabilidades a partir de conjuntos. Son las 8. Dado que vamos a hacer como un alto y vamos a volver al ejercicio, yo recomiendo que ahora hagamos el break. No sé si piensan igual o prefieren hacer un ejercicio y después el break. Ahora, la idea es que ustedes tengan más tiempo para trabajar. Los otros, como eran de variable aleatoria, yo los ayudé bastante. Ahora les voy dando más minutos. Por ejemplo, el primero les voy a dar unos 10, 15 minutos para que vayan trabajando y vamos a ir revisando. Voy a crear los grupos de trabajo mientras tanto.